Hola a todos, bueno, en el video de hoy vamos a resolver un ejercicio de inecuación con valor absoluto, en donde tenemos prácticamente todo lo que se ve dentro de la primera unidad de inecuaciones, que son las inecuaciones con valor absoluto, con cuadrática y con polinomios que son racionales, o sea, división de polinomios. Entonces, lo primero que hay que hacer a la hora de realizar una de estas inecuaciones es determinar a primera vista cuáles son mis restricciones. Y en este caso, nosotros encontramos que la única presente corresponde a que x no puede tomar el valor de 0. Continuando con la resolución, el siguiente paso intuitivo corresponde a factorizar. ¿Por qué factorizar? Porque me permite evaluar mucho mejor cuáles pueden ser mis posibles raíces en el caso de tener polinomios de grado superior a 1 y también poder realizar posteriormente las tablas de signos. En este caso, la estrategia de resolución que vamos a utilizar, debido a que existen muchos factores dentro de nuestra inecuación, va a ser la siguiente. Vamos a separar esta inecuación general en un valor a y un valor b. Entonces, el valor o el signo que tome a va a depender de los respectivos signos que tomen los factores que lo contienen. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a escribir los respectivos polinomios que lo componen y vamos a utilizar la tabla de signos que aprendimos a utilizar la clase anterior. Vamos a ver cuál va a ser el comportamiento de las distintas mini ecuaciones que nos quedan en cada intervalo y vamos a obtener que a va a tener un comportamiento negativo en ciertos intervalos y positivo en ciertos intervalos. Entonces, como nosotros estamos hablando aquí de la misma x, yo puedo condicionar b a la misma disposición de intervalo. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque como vemos acá, este valor de acá, sin importar el valor que tome x, va a ser siempre mayor que 0. Por lo tanto, si b es positivo o negativo, va a depender estrictamente de su denominador. Y en este caso es x. Entonces, si el denominador es menor que 0, b va a tomar un valor menor que 0. Y si el denominador es mayor que 0, b respectivamente va a tomar un valor mayor que 0. Bueno, teniendo eso en consideración, podemos, en este caso yo lo anoto acá, determinar el conjunto de intervalos en donde x va a ser mayor o igual a 0 y el conjunto donde va a ser menor a 0. Lo mismo para b. Entonces, tal como anota acá, podemos evaluar el comportamiento de los valores absolutos a b en 4 intervalos definidos. O sea, todos los posibles valores de x en estos 4 intervalos que ya definimos. Tanto para a como para b. Nuestro primer caso corresponde a el intervalo del menos infinito al menos 1 sin incluir el menos 1. En este caso, como nosotros ya vimos acá, a sería menor que 0 y b también sería menor que 0. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es eliminar las barras. Y eliminando las barras, aplicamos los respectivos signos. Entonces, eliminamos las barras y anteponemos un menos, que nos quedaría de esta forma. Y lo mismo en este valor de acá. Entonces, para poder trabajar de una manera más cómoda, vamos a dejar todo esto o toda la inecuación a 0 y vamos a resolver en función de esa disposición de los términos. Cuando nosotros desarrollamos el término que fuimos construyendo, llegamos a una ecuación de grado 4. Ahora, ¿cuál es la pillería que podríamos usar acá para resolver? Resulta que nosotros podemos expresar este x a la cuarta como un x cuadrado al cuadrado. Y el x cuadrado dejarlo expresado como tal. Entonces, acá utilizamos algo que se llama cambio de variable y definimos que o resolvemos para x cuadrado como si se tratara de x. Entonces, aplicando la misma fórmula que conocemos para la ecuación de segundo grado, dejamos expresado el resultado como si se tratase de una x normal, pero en este caso para una x al cuadrado. Cuando resolvemos, nos encontramos con un más menos. Ahora, el valor que tome cualquier número al cuadrado, siempre cuando ese número
siempre cuando ese número pertenezca a los reales, siempre va a ser positivo. Por lo tanto, un resultado negativo no cabe dentro de los, o no entra dentro de los números reales. Por lo tanto, nos quedamos solo con el resultado positivo. Habiendo obtenido el resultado positivo, lo que tenemos que hacer es aplicar la raíz, que nos quedaría más menos la raíz de 1 más raíz de 2. Si se pierden un poco en lo que fue la resolución, pueden mirar los pasos y ver cómo se fueron desarrollando las soluciones. Teniendo esto, podemos graficar el comportamiento de los valores de x y encontrar en qué puntos se comporta positivamente y en qué puntos se comporta negativamente. Asimismo, lo que tenemos que hacer ahora es intersectar los valores que tuvimos acá con los posibles valores de x según una segunda tabla de valores que vamos a formular para los intervalos desde el menos infinito hasta la primera raíz, después en un 0 y después hacia la segunda raíz al infinito. Entonces vamos a definir también 4 intervalos dentro de los cuales x va a ser mayor que 0 solo en 2, que son los que nos encontramos acá. Entonces, como nosotros queremos que x sea mayor que 0, tenemos que encontrar la combinación de esta ecuación con esta ecuación que nos dé mayor que 0. Entonces, nos encontraríamos acá y acá. Podríamos definir ese intervalo como el conjunto de valores que nos da esto mayor que 0. Ahora, este intervalo acá lo tenemos que intersectar con el intervalo que definimos en un inicio, como nuestro intervalo de caso. Esa intersección va a ser la que obtuvimos acá y va a ser nuestra primera solución para la inecuación. Avanzando y siguiendo la misma lógica, vamos a evaluar para x perteneciente al segundo intervalo, al tercer intervalo, al cuarto intervalo, siguiendo la misma lógica. Lo que hicimos acá fue definir nuestros parámetros o nuestros valores a y b y evaluarlos según cómo se van a comportar en los distintos intervalos, los cuales los tenemos en esta tabla. Solo mirando la tabla vamos a saber si A es positivo o negativo y anteponer el signo al paréntesis correspondiente. Haciéndolo así en todos los casos, vamos a obtener distintos intervalos. Al llegar al final, nos vamos a encontrar con que el resultado final va a ser la unión de todos estos intervalos, siempre teniendo en consideración que la solución que yo obtenga para las distintas ecuaciones que se me formen siempre tienen que ser intersectadas con el caso que yo propuse inicialmente, porque dentro de estos valores es donde se va a encontrar nuestra variable. Una vez intersectado el conjunto solución obtenido con el conjunto caso, yo voy a obtener la solución respectiva. En este caso, la solución 2, la solución 3 y la solución 4, correspondiente al 1, 2, 3, 4 intervalos en los cuales evaluamos nuestra variable. Teniendo los 4 valores, lo que vamos a hacer va a ser unir los distintos valores, o sea, vamos a decir que nuestra solución final va a ser igual a nuestra primera solución unida a la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces, como nosotros vemos acá que existe cierta suerte de encadenamiento, o sea, que un valor que no está incluido en el final de un intervalo está incluido en el primer término del intervalo siguiente, yo puedo encadenar los resultados y dejarlos de la siguiente forma. Ahora, yo me doy cuenta que puedo encadenar de acá hasta acá, pero que el 0 no está incluido ni en el inicio del intervalo ni en el final del anterior. Por lo tanto, vendría siendo el único valor que tendríamos que excluir del conjunto solución y que corresponde a nuestra restricción inicial de que x debe ser distinto de 0. Una vez resuelto eso, nosotros podemos determinar que este conjunto de acá va a corresponder a nuestro conjunto solución para la ecuación de acá.